Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería Química, a través del Sistema de Gestión Ambiental, les da la más cordial bienvenida a este evento en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio con el lema Restauración de Ecosistemas. En este momento les voy a dar unas breves instrucciones sobre cómo será la dinámica del evento. Después de la participación de nuestro conferencista, vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios. Durante esta sesión, que será moderada por el doctor Alfredo Córdoba, quien es el responsable de toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental, los participantes que nos acompañen vía Teams pueden hacer sus preguntas a través del chat o a través del micrófono y audio, levantando la mano, y el doctor les cederá la palabra. Las personas y la audiencia que nos acompañen a través de Facebook Live podrán hacer sus preguntas a través del chat. Pueden hacerlas durante la presentación del doctor y las retomaremos al final, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de nuestro invitado. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Eduardo Batllori Sampedro, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación para conmemorar este día. A continuación me permitiré leer una breve reseña de nuestro invitado, si me lo permiten. El doctor Eduardo Batllori Sampedro, doctor en Geografía por la Universidad de La Habana, Cuba, maestro en Ciencias por el CINVESTAF IPN, Unidad Mérida, investigador CINVESTAF 2C, hidrobiólogo por la UAM Iztapalapa, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Del 2007 al 2018 fungió como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la actividad académica. También ha elaborado y gestionado proyectos ambientales sometidos a agencias nacionales e internacionales. Ha publicado varios artículos en revistas arbitradas y ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias y conferencias magistrales. Cuenta con la dirección de tesis de licenciatura y maestría, así como la impartición de cursos a nivel posgrado. Como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dirigió la política urbana ambiental del estado de Yucatán. Su línea de investigación se centra en el uso social del recurso hídrico y evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas, así como del impacto generado sobre el régimen hidrológico, medidas de mitigación de dichos impactos y rehabilitar y restaurar ecosistemas húmedos alterados por el quehacer humano o por fenómenos naturales. En el ámbito de su actividad se centra en la península de Yucatán. Sin embargo, ha dado prioridad al estudio de ecosistemas costeros, dada su importancia, fragilidad y riesgo. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mariana. Agradecerles a ustedes y a ti y a Alfredo el que me permitan estar aquí y ocupar este espacio en este tiempo para poder platicar sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Adelante, doctor. Gracias a usted. Voy a ver la presentación, a ver si se ve. ¿Está? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Doctor. Ok, muchísimas gracias. Vamos a tocar el tema hoy de las condiciones generales de impacto ambiental y la contaminación en Mérida y el área de influencia. Para empezar, quisiera decir que si bien la península de Yucatán es una coraza calcárea tipo kárstico que tiene procesos de disolución, de corrosión, de fragmentación por cambios de temperatura, etcétera, dista mucho de ser homogénea, ¿no? Y en este sentido hay diferencias importantes en la altimetría, en la presencia de fracturas, grandes fracturas como Holbox, como las fallas, como la Sierrita de Ticul, el anillo de cenotes derivados del cráter de Chicxulub. También hay una gran diferencia en cuanto a la ubicación y densidad de cenotes, dolinas, poljes, ubalas, así como una gran cantidad de alineamientos, y obviamente esto genera una heterogeneidad ambiental muy importante. Y en el caso de Mérida,
está embebido en la zona norte de Yucatán, en lo que conocemos como el Anillo de Cenotes, un área bastante compleja en donde hay flujos preferenciales que salen por estos anillos hacia el mar, generando condiciones muy particulares de tiempo de residencias de masas de agua al interior de este Anillo de Cenotes. También es una gran planicie que implica también cambios muy leves. Hay una muy bajo gradiente en las alturas del manto freático, lo que le confiere también una estabilidad muy importante, y excepto en la zona sur, donde se presentan áreas que son mucho más elevadas. Las características más importantes de la precipitación obviamente tienen que ver con la recarga, digamos. Es uno de los puntos más importantes. Es un mito el hecho de que se considera a Yucatán como una zona muy importante de almacén de aguas subterráneas. Si bien existe una precipitación promedio de 1.200 milímetros, este tampoco es homogéneo en la península de Yucatán, y por ende hay una precipitación diferenciada. También hay una gran evaporación en la zona que, vinculado con la transpiración, genera condiciones de recarga también diferenciadas en la región. Obviamente la zona de Candelaria, Campeche, pero el oriente de Yucatán es una de las principales zonas de recarga o más importantes en la zona. De ahí que hay estudios que muestran que las recargas netas al todo el ecosistema de la península pueden ascender a más de 35,000 millones de metros cúbicos, pero no toda el área presenta recargas efectivas. Hay zonas en donde las recargas son negativas, es decir, la evapotranspiración es mucho mayor que la posible recarga que se genera en el sitio. De aquí que la complejidad que se establece al nivel del terreno donde la precipitación cae, hay una intercepción por parte de la vegetación, obviamente una escorrentía foliar, una escorrentía cortical, y hay una precipitación neta que puede llegar a ser del 30%, y después tenemos una capa de suelos que almacena el agua también. Así que no toda la precipitación que pueda caer en la península percola hasta el manto freático. Tiene que vencer todas estas capas de almacenamiento hasta que se satura el suelo, la capacidad de campo, y puede entonces percolar esa agua hacia el manto freático, como vemos en la gráfica que se presenta en la esquina derecha, en donde vemos la precipitación y vemos también la recarga del manto freático. Esto es un pozo que está aquí en la Facultad de Ingeniería. Y obviamente, bueno, esta diferenciación en la vegetación pues también tiene impactos importantes en la recarga. Vemos que hay dentro del tipo de vegetación en el oriente hay una gran deforestación, importante deforestación por la actividad ganadera fundamentalmente, una recuperación de la zona enequenera en el centro del Anillo de Cenotes, y toda la región maicera que la producción de milpa, digamos, mantiene más o menos en buen estado de conservación esta vegetación, pero esto tiene implicaciones importantes en la recarga del sitio. Ahora bien, existen diferentes niveles de deterioro de los recursos naturales por diferentes vías de contaminación. El desarrollo acelerado de la actividad socioeconómica de la franja costera, la tendencia en aumento a la transformación ambiental de las áreas tierra adentro cercanas a la costa, el desarrollo de las regiones frutícola en el sur, maicera en el centro, ganadera en el oriente y exenequenera, con especial atención en esta zona metropolitana de la ciudad de Mérida. Y aquí el agua subterránea es entonces una fuente muy vulnerable y de alto riesgo de contaminación, aspectos que veremos un poco más adelante. Hay diferentes fuentes de contaminación: el desarrollo urbano, todas las masas de aguas residuales, los nutrientes o pesticidas agrícolas, los residuos sólidos, las actividades económicas, las fugas de hidrocarburos y mal manejo de aceites, y la falta de protección en las fuentes de abasto. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque cuando el agua no reúne los requisitos de calidad para el consumo humano, puede ser un vínculo de bacterias, virus, protozoarios entéricos que causan acciones conocidas como enfermedades de origen hídrico, y estas son bastante diversas, ¿no? Vemos aquí en esta imagen, para el año 2019,
El registro de agua potable, de concesiones de agua mostraba, para el caso del estado de Yucatán, si bien las concesiones de agua a nivel peninsular suman ya 4.637 millones de metros cúbicos, donde la actividad agrícola es una de las más importantes. Para el caso de la zona norte de Yucatán, vean ustedes la cantidad de pozos para actividad ganadera o pecuaria, en algunos casos del anillo de cenotes, pero es particularmente la actividad agrícola la fundamental y la de servicios y la de público urbano, con 204 millones de metros cúbicos anuales en el público urbano y 565 millones de metros cúbicos para dotar a la agricultura. Las demás acciones, pues bueno, el pecuario 22.08, la que sería la actividad porcícola fundamentalmente, y la de servicios que tiene que ver con el turismo. De esta manera, todos estos usuarios del agua, servicios, turismo, agrícola, porcícola, junto con el mapa de vulnerabilidad intrínseca, es decir, la posibilidad de que el territorio natural pueda recibir un contaminante y que éste pueda infiltrarse hacia el manto freático, va de zonas muy extremas, como sería el oriente del estado de Yucatán, donde hay una gran densidad de cenotes, es una zona mucho más expuesta a la superficie desde el Pleistoceno, desde las últimas glaciaciones. Y el anillo de cenotes prácticamente las áreas extremas de vulnerabilidad se encuentran vinculadas a los diferentes anillos generados por el cráter de Chicxulub y va de alta a muy alta su vulnerabilidad. Entonces, los riesgos de contaminación pueden ser bastante importantes en la zona. Tenemos un fenómeno de expansión y dispersión de la urbanización en la zona metropolitana. De 1910 a 1985, la densidad se mantenía aproximadamente de 70.5 habitantes por hectárea. Sin embargo, de 1999 empieza un crecimiento explosivo en la ciudad de Mérida, conurbándose ya con otros municipios importantes, y para el 2014 tenemos ya hoy por hoy una densidad de 41.3 habitantes por hectárea. Hay una dispersión enorme y esto tiene implicaciones en la dotación de servicios fundamentalmente. Vemos que en los últimos 14 años, de 2000 a 2014, se han urbanizado 10.096 hectáreas, lo que en promedio significa casi 2 hectáreas al día de pérdida. En la zona metropolitana prácticamente esta pérdida viene de casi 6 hectáreas por día que se están perdiendo en el área. Esta deforestación es importante, fundamentalmente por la expansión urbana. Implica no solamente la pérdida forestal, sino también la defaunación, es decir, la pérdida de fauna silvestre. Y esto pues tiene implicaciones muy importantes. Este incremento en la actividad agrícola y la fragmentación del hábitat tiene implicaciones importantes en el sentido de la presencia de vectores que pueden generar enfermedades importantes. Y aquí lo vemos con el Chagas, por ejemplo. Si bien la fauna silvestre era un reservorio importante para que este organismo se mantuviera en las zonas selváticas, al momento de perder la selva y perder la fauna de acompañamiento de esta selva, obviamente estos organismos se están introduciendo más hacia las zonas urbanas, generando problemas de riesgo importantes. Es un aspecto, esta enfermedad que ha sido poco tratada, poco estudiada, pero que genera altas mortalidades después de varios años. Hay un incremento en el tamaño del corazón, generando problemas muy importantes. Esto se ha mencionado también para el coronavirus en la actualidad, que viene de esta fragmentación y esta pérdida del hábitat. Muchos de estos organismos se van encontrando en los seres humanos una actividad, un área fácil de poder seguir sobreviviendo y transmitir estas enfermedades. Sin embargo, bueno, por otra parte, esta realidad urbana y el tema de la vivienda ha ido creciendo enormemente. La motorización en la ciudad de Mérida pasó de 1990 de tener 9.6 personas por vehículo
a prácticamente tener 1 o 1.6 personas por vehículo. Esto es un crecimiento en los últimos 23 años del parque vehicular de más de 800%, mientras la población se ha incrementado en un 21%. Esto tiene implicaciones interesantes, trabajos que se han realizado por la universidad, por diferentes universidades, centros de investigación, en el área del centro de Mérida. Se ha visto concentraciones muy importantes de gilenos, toluenos y bencenos, que la población, particularmente aquellos que están parados en el camión, en los paraderos del centro, están respirando constantemente este tipo de sustancias, incrementando el riesgo de contraer cánceres. Aquí vemos la situación actual del sistema radial de rutas de transporte que convergen en el centro de la ciudad. Imagínense ustedes estar parado ahí con todos los gases de los escapes de los camiones, de las motos, la gente esperando ahí. Entonces, pero bueno, hay ciertas plantas que pudieran filtrar y limpiar el aire de los gilenos, toluenos y bencenos, tal vez hacer muros verdes que podrían ser colocados en los paraderos y en las calles del centro de la ciudad para mitigar este impacto. Sin embargo, yo creo que sería muy bueno quitar ya esos paraderos del centro y cambiar las formas de concesionar. El desarrollo inmobiliario de 1990 ha venido creciendo enormemente, de tener una necesidad, digamos, de aproximadamente 4.407 hectáreas para un posible crecimiento al 2030. La realidad es que se ha rebasado enormemente y hay excedentes de aproximadamente 14.764 hectáreas de terrenos previstas para el desarrollo, de manera, como ven ustedes aquí, toda Ciudad Ucú, lo que es Cauquel, y una cantidad de desarrollos dispersos alrededor de toda la zona. Es una de las áreas que se han ido promoviendo a través de los programas de desarrollo urbano de los municipios, en este caso en el municipio de Mérida. Y esto inicia con, bueno, estas son las imágenes, ¿no? La máxima ocupación del suelo urbanizable sin dejar áreas posibles de recarga, ¿no? La deforestación es total, la pérdida de suelos, la pérdida de vegetación, todas las capas, y después se impermeabilizan. Y esto, pues obviamente va generando situaciones que, de acuerdo a lo que establece el reglamento de construcción de Mérida, en donde cada X metros cuadrados debe de ir un pozo para la infiltración del agua, la realidad es que después de las primeras lluvias, como no se cuidan los aspectos topográficos, como ya vimos también en las Américas con el año pasado, estas graves inundaciones por la elevación del manto freático, vemos que después de las primeras lluvias, pues la gente empieza a solicitar o empieza a construir otros pozos en otros lados, porque los que estaban construidos pues prácticamente no servían. Los encharcamientos se daban de manera importante. Por otro lado, bueno, estas son las imágenes que tenemos después de estas graves impermeabilizaciones que se realizan, o desde las casas esto está prohibido, se van tirando las aguas de los techos, es una pérdida importante de agua dulce proveniente de la lluvia, lástima que se ha perdido la costumbre de recolectar agua de los techos. Vemos pozos que no están bien tapados, bien cuidados, y encharcamientos indeseables que se van filtrando. La solución que se ha previsto pues es colocar estos pozos areneros, zanjas colectoras, pozos colectores, pozos profundos, macropozos, zanjas colectoras con pozos de absorción. Y en el caso de estos pozos, bueno, muchos de ellos han dado positivos, son colectores, pero también son criaderos de mosquitos, y el dengue es uno de estos problemas serios, en donde en muchas de las zanjas pues se presentan en concentraciones o en probabilidades muy altas, ¿no? Hasta el 80%, pero positivo a mosquitos es hasta el 100%. Entonces, estas fuentes de contaminación o fuentes de vectores que se van generando en estos 80,000 pozos que podemos tener distribuidos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, solamente dentro del periférico, no he podido conseguir la otra información, pero vemos pues macropozos, pozos colectores, pozos profundos, zanjas colectoras. Es un mundo de perforaciones, un trabajo de minería en donde todas las aguas de arrastre de pluviales que van arrastrando heces fecales, grasas, aceites, agroquímicos, todo lo que puedan ustedes pensar que hay en las calles, son arrastrados y son infiltrados hacia nuestro manto freático, iniciando procesos de contaminación importantes.
Y esto tiene que ver mucho con los pozos. Si bien tenemos baterías de pozos en Custal, en Uxcum y en otros lugares, Mérida 1, Mérida 2, Mérida 3, también la realidad es que hay muchos pozos de captación de agua potable que están al interior de la ciudad. Y muchos de estos pozos, en un radio de 50 metros a la redonda, tienen una gran cantidad de macropozos, pozos colectores, pozos profundos, es decir, donde se está captando el agua para surtir de agua potable a la comunidad, están una cantidad de pozos impresionantes de infiltración de las aguas pluviales. Y lo mismo para el caso de los servicios, ¿no? Todos los hoteles, restaurantes, bancos, etcétera, que tienen sus propios pozos para abastecimiento, pues también presentan condiciones de contaminación que puede ser grave de acuerdo a estas infiltraciones. Hay técnicas de biorretención, jardines de lluvia que podrían ser interesantes de desarrollar, pero esto requiere un conocimiento importante de la topografía del sitio para poder generar estas áreas de infiltración y de biorretención de muchos de los contaminantes. O la filtración a través de pavimentos permeables como ladopasto, adocretos, jardines de lluvias, etcétera, son cuestiones que pueden ser una estrategia adaptativa muy importante también en materia de cambio climático. El modelo conceptual Mérida está sacando agua, por ejemplo, de Custal, saca una gran cantidad de agua y esto puede generar conos de abatimiento y incrementos del nivel, particularmente en años muy secos fundamentalmente. Pero tenemos entonces una recarga permanente a través de... hay una recarga permanente de aguas residuales que van generando un pequeño domo. Esto el ingeniero Graniel y otros compañeros han podido captar esta situación, y esto puede generar condiciones importantes de contracorrientes, en donde las elevaciones por debajo de la ciudad de Mérida, más los conos de abatimiento, por ejemplo, en Custal, pueden generar contracorrientes y empezar a captar. Y esto, en temas de cambio climático, si se prevén años extremadamente secos, puede poner en riesgo la integridad de la salud de las personas. Y si vemos que para el 2009 esto no ha variado mucho todavía, pero hoy por hoy hay poco más de 300,000 registros o contratos, digamos, de conexiones de agua en la ciudad de Mérida particularmente, ¿no? Y estas viviendas, pues prácticamente el 70% de ellas, y particularmente en el centro todavía, hay un 39% que son fosas, ¿no? Directamente, o son sumideros, ¿no? Algo de biodigestores, letrinas, fecalismo, fosas sépticas que en algunos casos pues no funcionan adecuadamente, no se han limpiado en muchos años, pueden tener filtraciones y acaban directamente a través de los pozos de absorción hacia el manto freático. En el caso de un censo que se hizo en la ciudad de Mérida, veíamos que, muchos de estos, algunas viviendas, las fosas sépticas empezaron en los años 90, digamos, ¿no? Y buena parte de estas viviendas, en más de varios años, nunca han limpiado su sistema. Sin embargo, en este color verdecito que vemos en estas áreas dentro de estos muestreos, pues son sumideros, es decir, el agua residual entra directamente a el manto freático sin ningún tipo de tratamiento en la zona. Y esto, si bien Mérida pudiéramos pensar que es el más desarrollado, en donde pudiéramos encontrar sistemas de tratamiento más adecuados, pues prácticamente los pueblos del interior pues son sumideros, ¿no? Fundamentalmente puede haber algo de letrinas, hay fecalismo al aire libre, no tienen todavía, hay rezagos importantes, pocos biodigestores, como vemos en Ucú, en Concal, en Canacín, en Humán, en la zona metropolitana, pues bueno, buena parte son todavía sumideros.
y esto tiene repercusiones importantes en la calidad del agua, ya que vemos aquí que, por ejemplo, el porciento de remoción en una fosa séptica con un pozo es del 33%, ¿no? Puede ir desde el 33 a un poco más cuando se limpian y se trabajan, pero siempre queda un remanente de contaminación que está entrando hacia el sistema. Una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial, bueno, de ahí sí tiene una capacidad de remoción de contaminantes importantes. Pero cuando son prácticamente pozos, pues bueno, entra toda la contaminación, entra directamente, o sumideros, digamos, ¿no? No hay remoción de ningún tipo y todos los contaminantes entran directamente al manto freático. Por eso, las concentraciones de cloro se han ido incrementando por debajo de la ciudad de Mérida, los nitratos también se han ido incrementando, el oxígeno disuelto ha ido disminuyendo y los coliformes fecales que tenemos en nuestro manto freático en Mérida pues son importantes. Y no solamente en la ciudad de Mérida. Todas estas condiciones de fecalismo y de sumideros y de contaminación fecal a nuestro manto freático, pues está presente, por ejemplo, en este estudio, en 48 cenotes distribuidos principalmente en el anillo de cenotes y en la zona oriente, todos presentaban contaminación por coliformes fecales, ¿no? Todos, y por Escherichia coli. Entonces, esto es un tema que tenemos que ir trabajando enormemente. Hay que introducir una política de saneamiento importante en todas las áreas urbanas de nuestra localidad. Y por otro lado, bueno, la idea de poder disfrutar de las aguas en los cenotes ha ido creciendo, hay un gran uso de cenotes y hay algunos estudios que han mostrado que la presencia del ser humano en las aguas recreativas subterráneas o de uso recreativo, pues también va generando algunos problemas con la presencia, por ejemplo, de norovirus o adenovirus humanos que tienen implicaciones también en la salud humana, ¿no? Ya se ha visto también la presencia de coronavirus en el caso de Quintana Roo, y esto pues bueno, presenta ya un riesgo importante porque mucha gente del extranjero está viniendo con virus, bacterias, hongos que no son de la zona y que se están siendo depositados en las aguas subterráneas a través de los baños de estos balnearios, ¿no? En estos sitios. Aquí vemos, por ejemplo, en el área de Quintana Roo, en el área de Cancún, hacia Puerto Morelos, la presencia ya o la detección de estos tipos de virus que generan también problemas de salud importantes. Así como también los esteroles y esteroles fecales, que pueden ser un indicador de la presencia de contaminación por actividad pecuaria, ¿no? En varios de los sitios de cenotes, dentro del anillo de cenotes, vemos que la lluvia, si bien estos contaminantes pueden quedarse en la zona badosa, es decir, entre el suelo y el manto freático, cuando vienen las lluvias, estos son incorporados hacia el manto freático y son empujados hacia las orillas, hacia Tzilam y hacia Celestún fundamentalmente, llevando los contaminantes hacia la zona costera, ¿no? Lo mismo sucede cuando viene un huracán, ¿no? La presencia de estos huracanes, la recarga importante del manto freático, los vientos acelerados, también van generando problemas de salud importante por coliformes fecales en buena parte del territorio. Existen ya proyectos elaborados, lástima que todavía no se han puesto en marcha, por ejemplo, para el desarrollo de sistemas de alcantarillado para la ciudad de Mérida. Está para la zona de Francisco Montejo y Juan Pablo II. Ya está este proyecto elaborado, lástima que todavía pues no ha habido la preocupación por empujarlo y sacarlo adelante para poder establecer mejores condiciones ambientales y de vida para las generaciones futuras en nuestra región. Otro problema importante que se presenta es la cloración. Muchos de los municipios no cobran el agua, ¿no?, a sus usuarios, por lo tanto no tienen los recursos suficientes para el mantenimiento de las bombas o para comprar el cloro y inyectar el cloro en el agua. De esta manera, muchos municipios pueden pasar semanas
en donde no hay una cloración del agua y esto puede poner en riesgo muy importante a la población, en donde las enfermedades de origen hídrico son uno de los factores importantes de mortalidad, particularmente en niños menores de 5 años. Entonces, bueno, es necesario ya para el caso de Mérida poder considerar la creación de una autoridad metropolitana y una comisión estatal de agua que empiece a trabajar a nivel metropolitano, ¿no? Porque hay una desigualdad enorme entre Mérida y los municipios conurbados y algunas áreas. Japay trabaja de Humán y de Canacín, pero es necesario generar un modelo de desarrollo, un proceso de desarrollo metropolitano que dé cuenta del saneamiento de todos estos sistemas. Los residuos sólidos urbanos, tenemos 106 municipios, no todos tienen rellenos sanitarios, no todos manejan los residuos adecuadamente y vemos, estas son las imágenes que vemos en muchos de los municipios, son tiraderos al aire libre y si bien ha habido acciones de rehabilitación, todavía representan un problema importante, puntual, de contaminación. Este es el exbasurero de Mérida, que está junto al CRIT, que fue rehabilitado y trabajado. Sin embargo, vemos que el manto freático, las corrientes van hacia el noroeste en esta zona y vemos pozos, una serie de pozos que se hicieron ahí de prueba y se vieron a 40 metros de profundidad las concentraciones de contaminantes de lixiviados que se presentan en la zona, así como de metales pesados que se encuentran en el sitio. Y esto tiene implicaciones importantes porque si bien aquí está toda la basura, vemos que los lixiviados penetran hacia el interior, que llegan ya hasta 40 metros, es decir, muchos de los pozos de captación de agua dulce están a 25 metros, 20, 24, 25. Entonces, todas esas casas que están, o esas colonias que están atrás del exbasurero, pues simplemente tienen hoy problemas graves de contaminación para poder captar sus aguas potables, ¿no? Y muchos metales pesados también se están encontrando a esas profundidades. Toda la capa de agua dulce está siendo contaminada en esta zona, ¿no? Lo mismo que los residuos de los depósitos que existían en la zona de los lodos de fosas sépticas y las aguas de Nixtamal también generan problemas importantes de contaminación, además de los vientos que generan bacterias, virus, hongos aerotransportables en cual la gente pues está respirando estas condiciones, ¿no? Así de coliformes totales, también concentraciones muy elevadas. Más de 1,000 metros cúbicos se están generando diariamente de este tipo de aguas residuales y de lodos de fosas sépticas. Si bien se ha podido trabajar con una planta de tratamiento que le está dando batalla a esto, también es cierto que hoy por hoy no hay una planta de tratamiento que pueda tratar las aguas derivadas de los procesos industriales que utilizan grasas. Entonces, las frituras, muchas veces también de los restaurantes, este sistema de tratamiento, no hay todavía una planta de tratamiento y por lo regular se están depositando en sitios que no son los adecuados. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande todavía más. Se rehabilitaron, se cerraron, se sanearon, se construyeron más de 20 rellenos sanitarios, pero no se les ha dado el mantenimiento adecuado. Muchos han vuelto a ser tiraderos al aire libre porque dependen de los presidentes municipales y tenemos que seguir trabajando en la restauración de estos sitios para dar nuevamente un valor social a ellos para el disfrute de las personas. Entonces, así veíamos los basureros y después viene el proceso de saneamiento, de cobertura y de control para poder evitar que la contaminación se siga llevando. Y promover algún tipo, los municipios no tienen capacidades técnicas, administrativas, humanas, para mantener cada 3 años empiezan de cero nuevamente, por eso las visiones regionales pueden ser visiones importantes para el manejo de los residuos sólidos urbanos y la cooperación y la colaboración entre los municipios es fundamental a través de alianzas intermunicipales. Y establecer centros regionales de captación de los residuos, separación, producción de composta y lo que ya no se pueda trabajar, pues se vaya al relleno sanitario. ¿Y por qué la composta? Porque en Yucatán los suelos son muy delgados,
los nutrientes están en la vegetación y por lo tanto la pérdida de fertilidad y la pérdida física del suelo es un aspecto importante. Por eso la producción de composta es una acción que debe mantenerse, debe promoverse y para poder recuperar los suelos y más en esta visión de cambio climático con años muy secos, se pueden prever incendios, pérdidas de suelos y disminución de la infiltración. Por eso la protección de este sistema es muy importante. También hay una contaminación derivada de la actividad industrial. Esta actividad industrial fundamentalmente por tricloroetano, tricloreteno, tetracloruro de carbono, así como otros solventes que se incrementan durante la temporada de lluvias y se infiltran hacia nuestro subsuelo generando problemas de contaminación también importantes. Además, por ejemplo, de compuestos azoicos y antroquinonas que son utilizadas para el teñido de poliéster, por ejemplo, ¿no? Además, bueno, los metales pesados también son importantes contaminantes dentro de estas zonas industriales. Se han encontrado concentraciones que están muy por arriba de las normas, particularmente de cadmio. Y vemos que muchas de las zonas industriales están dentro de la ciudad de Mérida utilizando y regresando sus aguas residuales a el mismo sitio en donde se encuentran. Por ejemplo, el cadmio se ha encontrado disperso. Esto, muy al parecer, las pilas, un mal manejo de las pilas está generando contaminaciones importantes con cadmio en la entidad, lo mismo que en el caso de Mérida. Y vemos que el cadmio es insoluble en agua, pero es carcinógeno y se acumula en el riñón y en el hígado. Es bioacumulable y biopersistente y contamina también los cultivos. Y no solamente es el níquel, plomo, mercurio, entre otros materiales como el litio. Se han realizado trabajos por investigadores de la UNAM de la correlación que existe entre el arsénico, cromo y mercurio en las concentraciones de agua para beber y cocinar y en la sangre y orina de más de 100 niños en condiciones de pobreza y no pobres o de clase media. Y vemos que más del 25% de los niños presentaron mercurio en las muestras de orina, con valores por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Si bien el mercurio puede tener un proceso de desintoxicación, el caso del arsénico muestra una exposición crónica. Muchos niños tienen ya arsénico en su sangre, en su cuerpo. Y esto, bueno, pues hay que trabajarlo, ¿no? Las formas de vida, las formas de utilización de los recursos naturales. Muchos de los alimentos que vienen de cultivos tienen también procesos de contaminación por este tipo de metales pesados. Las granjas porcícolas son un tema también que hoy por hoy ha dado mucho que decir. Hay más de 460 granjas porcícolas medianas, chicas, grandes, mega grandes, muchas de ellas distribuidas dentro de la zona enequenera como una aportación que se hizo a la salida de la depauperización de los campesinos enequeneros y para insertarlos en la actividad económica, pues la actividad porcícola fue una de estas estrategias para poder insertarlos. Sin embargo, se han tocado hoy por hoy aspectos de parcería con las grandes megagranjas y esto tiene un uso cada vez mayor de agua y el uso de también medicinas y antibióticos que hoy por hoy viene siendo un aspecto importante. Por eso los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de estas granjas todavía son insuficientes y deben de ser trabajadas más intensamente, ¿no? Hay, en el caso de la zona metropolitana, en los diferentes municipios que están alrededor de Mérida, existían alrededor de 118,000 granjas, digo cerdos, hoy hay mucho más, que estaban generando 631 toneladas diarias de excretas con 3,309 metros cúbicos de agua que se estaban generando, o litros, más de 3 millones de litros de aguas residuales generándose en la región. Y en muchos casos, en las granjas pequeñas y medianas, pues prácticamente se tiraban estas aguas a un costado. Se realizó un trabajo de apoyo, se logró impulsar 150
áreas de sistemas de saneamiento en granjas pequeñas y medianas para apoyarlos, con sistemas de biodigestores. La idea es que todavía falta conectarles un humedal artificial. Los trabajos de la Facultad de Ingeniería muestran que si bien hay una reducción importante con el uso de los biodigestores, todavía quedan algunas sustancias por arriba de la norma que deben ser trabajados, y esto bien puede ser a través de los humedales artificiales, ¿sí? Y vemos que gran parte de las granjas apoyadas estaban en el Círculo de Cenotes y en la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, donde hay 44 granjas en su interior. Y bueno, algunas granjas grandes, 2 o 3 granjas, ya están empezando a instalar sistemas secundarios de tratamiento de agua, y esperemos que esto pueda ya ser un trabajo más sistemático y que todas estas granjas puedan tener sistemas de tratamiento. Y también vale la pena decir que los suelos tienen funciones de pedotransferencia, es decir, funcionan como reactores y pueden limpiar las aguas residuales porcinas, por ejemplo, como son estas, a través de los leptosoles, que son las rencinas, los cambisoles, los arenosoles, los lubisoles y los vertisoles. Vean ustedes la calidad del agua resultante simplemente por pasar el agua a través de estos suelos. De aquí que el servicio ambiental que brindan estos suelos habría que estudiarlos todavía mucho más para poder generar dentro de la composta que se vaya produciendo con capacidades para funciones de pedotransferencia. Vemos hoy por hoy que, bueno, la península de Yucatán, pues habría que trabajar todavía mucho más en el mapa de suelos para poder establecer las áreas donde pueda ser mejor desarrollar la actividad porcícola. La generación de gases y manejo de olores en las granjas pequeñas donde se tiraba todo a un lado, pues bueno, estos viajaban varios kilómetros. Hoy por hoy, dependiendo también de la velocidad del viento, pero del tratamiento y saneamiento que se hace de las aguas para captarlas, llevarlas a las áreas de homogeneización y a los biodigestores, puede llegar a disminuir en mucho la distancia en donde puedan ser detectadas las concentraciones de malos olores, ¿no? La actividad avícola también está muy concentrada en la zona metropolitana, cercano a Mérida y en las áreas aledañas. Y los que tienen mayor producción de desechos pues es Concal, Tecantó, Abalá y Muxupip, en donde se presentan varias cientos de toneladas de gallinaza y pollinaza que se están produciendo anualmente. Y esto tiene impactos importantes, particularmente en las concentraciones de amonio que se van percolando hacia nuestras aguas residuales y la producción de nitratos, ¿no? Aquí vemos las concentraciones que pueden estarse presentando. Mérida tiene concentraciones importantes, Sucú también, de este tipo de contaminante. Los agroquímicos, este es un tema importante. Pruebas que se han hecho en el anillo de cenotes con peces cebra como bioindicadores a través de la exposición y la expresión de los genes de vitelogenina, así como del citocromo P450, muestran la presencia de contaminantes derivados de genoestrógenos provenientes probablemente de la actividad ganadera, así como la presencia de agroquímicos también por la exposición de plaguicidas y productos farmacéuticos, antibióticos, etcétera, entre otros, hormonas también, y la presencia de hidrocarburos por la quema de basura o de terrenos aledaños. Esto vemos aquí en la ciudad de Mérida, en la zona metropolitana, concentraciones que pueden pasar por allá de la norma oficial mexicana, en donde en ocasiones todos los pozos, el 100% de pozos presentó niveles altos de contaminación de heptacloro, de lindano, de aldrin, de otras especies de organoclorados importantes que se han estudiado, así como de organofosforados. Los trabajos de Polanco en el anillo de cenotes muestran también concentraciones muy importantes de agroquímicos. Vemos aquí, por ejemplo, también en los pozos de captación de agua potable para muchas de las comunidades al interior en temporadas secas,
Vemos el aldrin, por ejemplo, en concentraciones también muy importantes. Y aquí vemos la diferenciación de DDT, DDE, sus procesos de degradación, endosulfán, heptacloro, aldrin, alfa, beta, gamma, lindano, etcétera. Y vemos cómo hay concentraciones que están muy por arriba de la norma, afectando obviamente la salud de los habitantes. 40 municipios donde se hicieron pruebas de calidad de agua por agroquímicos en los pozos de captación de agua potable. Se ha visto que ya a profundidades de más de 20 metros, casi 40 metros, tenemos presencias de organoclorados en temporadas de estiaje, pero también en temporadas de lluvias que pueden llegar a ser concentraciones muy importantes y muy elevadas que tienen problemas en la salud. El glifosato, que hoy por hoy se utiliza extensamente, un herbicida que se ha utilizado mucho con los organismos genéticamente modificados, pero también con otro tipo de especies agrícolas. Se ha presentado ya en la orina en mujeres y hombres en muchas de las localidades, en Suktuk, por ejemplo, y de Ishek en Jopelchen, donde este herbicida es muy utilizado para el cultivo de la soya transgénica. Así como en los pozos de captación de agua, en el mar, en las costas, se encuentra ya este gran contaminante. Y bueno, muchos agricultores expuestos al uso de agroquímicos, ¿no? Organofosforados, endosulfán, organoclorados. Se hicieron pruebas o estudios para ver, por ejemplo, la comparación entre el número de embarazos de parejas expuestas y no expuestas a agroquímicos. Si bien no se veía diferencias significativas en el número, lo que sí hay diferencias significativas importantes es la comparación de abortos entre parejas de los que están expuestos y no expuestos a agroquímicos. Los partos prematuros y los abortos son mucho mayores en aquellas familias que están expuestas a los agroquímicos, así como daños en la calidad espermática de los hombres. También se ha visto en la sangre en mujeres con cáncer cervicouterino, en muchos de los municipios presentan concentraciones muy importantes por arriba de la norma de estos plaguicidas organoclorados. Y algo que es más preocupante es que esto se está presentando también en la leche materna. Entonces, mientras el sector salud fomenta el que los bebés puedan lactar la leche materna, también vemos que Zagarpa y los de desarrollo rural fomentan el uso de agroquímicos y esto está generando problemas bastante serios en la salud de muchos de los jóvenes. Se ha visto que la actividad, que estos agroquímicos tienen ya relaciones muy directas con diferentes cánceres de cerebro, leucemias, tumor de Wilms, sarcoma de tejido blando, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que en el caso de los jóvenes de infantes de 1 a 12 años y de adolescentes de 13 a 18, en los diferentes años hay casos ya importantes de cánceres. Y aquí vemos, por ejemplo, la frecuencia de cánceres en diferentes años. Esto solamente para el Hospital Orán. Lamentablemente no pude conseguir para otros hospitales, no es información, hay una opacidad importante en este sentido, pero vemos también los diferentes defunciones, números de defunciones de mujeres de 25 años y más en condiciones de cáncer cervicouterino y mamario. O sea, más de 70 toneladas de envases se tiran anualmente en los campos yucatecos y si bien se trató de iniciar un programa de recolección, pues hoy por hoy se cerró lamentablemente el centro de acopio temporal, pero esto es un tema que hay que seguir trabajando mucho, hay que educar, requiere mucha educación, manejo y buenas prácticas en el uso de los agroquímicos por parte de los campesinos en Yucatán. Este era el centro de acopio, lamentablemente hoy, pues bueno, se ha cerrado. Se sigue un poco trabajando el Comité de Tóxicos Peligrosos, vinculado al comité, al Consejo de Cuenca, pero hace falta todavía mucho trabajo más en este sentido. Y todo esto va hacia la costa y genera problemas importantes de contaminación, de eutroficación de las aguas costeras, como vemos aquí en esta zona, en donde la calidad del agua ya no es muy buena.
Muchas veces, en algunas ocasiones, prácticamente en las playas de Progreso, ha habido picos muy importantes de contaminación por enterococos y estas condiciones, si se mantienen en el tiempo, pues puede generar cierres en las playas en donde ya no se pueda disfrutar. Aquí toda la zona costera, de las viviendas que están en la zona costera, pues no hay sistemas de tratamiento o plantas de tratamiento de aguas. Las principales plantas de tratamiento están en Mérida, son 30, pero son de 2.5, 5 litros por segundo, realmente muy pequeñas, vinculadas a ciertos fraccionamientos nuevos, porque se ha forzado a los desarrolladores a que pongan estas plantas de tratamiento. Sin embargo, las condiciones de contaminación se están dando de manera importante en la zona y esto vemos aquí, por ejemplo, en el anillo de cenotes, ya en la zona marina, los efectos que tienen las descargas de aguas dulces por el anillo de cenotes en cuanto a amonio, en cuanto a nitritos, en cuanto a otros contaminantes que se están presentando y que se están utilizando y que están saliendo hacia la zona costera. Lo mismo para el caso de las quemas agrícolas, también están saliendo estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, además de la sonda de Campeche, donde está la actividad petrolera, digamos, ¿no? Y la quema de gases, pero es evidente, pues, que está saliendo por la parte de la zona de Tzilam grandes concentraciones, la relación de bacterias hidrocarbonoclásticas heterótrofas en sedimentos, relacionadas con concentraciones altas de hidrocarburos, que está indicando la presencia de contaminantes, ya sea de la industria petrolera u otras fuentes, incluyendo las quemas agrícolas. Y bueno, nuestros servicios ambientales que se tienen hoy por hoy en el Estado, pues bueno, aquellos de regulación que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con los gradientes del manto freático, entre otros, la polinización, pues están muy afectados y las tendencias son desfavorables para toda la zona norte, así como los de provisión, donde la ganadería pues ha estado afectando y deforestando grandes áreas de terreno en donde las familias en condiciones de pobreza y marginación que dependen o que practican las prácticas o prácticas agrícolas tradicionales como la milpa, la cacería, etcétera, pues se encuentran ya hoy por hoy bastante afectadas, ¿no? Así como los de soporte a las áreas de recarga, las áreas de descarga, el hábitat, y vemos entonces la gran heterogeneidad que presenta nuestro ecosistema y la necesidad de restaurar, de sanear y de restaurar nuestros ecosistemas para que los servicios ambientales que brindan estos se puedan repartir equitativamente en la población para mejorar las condiciones de vida. Así que sería prudente pensar en decretar una situación de contingencia ambiental por contaminación del acuífero para priorizar su saneamiento integral y asegurar el derecho humano al agua y a la salud, y generar una norma estatal también para regular el uso de esta agua. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por su interesante ponencia. Bueno, muchas gracias. Ahí dan aplausos. Quisiéramos invitar a los asistentes en el Teams, por favor, vayan haciendo sus preguntas. Pueden solicitar la palabra levantando la mano y yo aquí voy asignándoles la palabra. De momento tenemos una primera pregunta en el chat, doctor. Me voy a permitir leérsela. La pregunta es del doctor Julio Sacramento. Dice, ¿cuáles serían las diferencias principales de una posible norma estatal con respecto a las que ya existen a nivel nacional, como la NOM 001 o la NOM 014? Active su audio, doctor, por favor. A ver. Listo, gracias. Ahí está. Sí, bueno, lo que pasa es que las normas oficiales mexicanas se realizan a nivel República Mexicana, son homogeneizantes.
las características kársticas de nuestro sistema, de nuestra tierra, es muy diferente a otros lugares de la región. Por lo tanto, la capacidad o la facilidad que pueda tener para la infiltración hacia el subsuelo o la vulnerabilidad intrínseca del territorio es mucho mayor y por lo tanto los niveles de contaminación pueden ser mayores. De aquí que debiera ser mucho más preciso y mucho más estricto en materia, por ejemplo, de nitrógeno, ¿no? O en materia de coliformes fecales, o en materia, y debe forzarse a tener sistemas de tratamiento mucho más adecuados para la zona, ¿no? No solamente un biodigestor que va a tratar de alguna manera el agua a ciertos niveles, pero le falta todavía tratamiento a nuestras aguas. Entonces, yo creo que valdría la pena, si bien en la ley de derechos, hoy por hoy, que es en donde se rige los niveles de contaminación, lamentablemente es por ahí, se ha puesto a Yucatán como una zona C. Esto es importante, ¿no? Si bien la norma oficial mexicana 001 no se ha modificado, el hecho de que pase a una zona C en donde lo hace más susceptible o se considera más susceptible a la contaminación, esto puede generar una reacción importante en los sistemas de tratamiento o en las posibilidades de tratamiento, pero habría que acatarlo, ¿no? Pero si podemos desarrollar normas regionales, pues tal vez sería mucho mejor para, no solamente para Yucatán, sino para todo México, porque hay una heterogeneidad enorme pues en el territorio, ¿no? Correcto, pues muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos aquí dos manitas levantadas. Primero le voy a ceder la palabra al doctor Juan Enrique Ruiz Espinosa. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues antes que nada una felicitación al doctor Eduardo por esta presentación tan amplia. La verdad es que nos ayuda mucho en la facultad para poder difundir todo este conocimiento sobre los altos riesgos de contaminación que tenemos en esta ciudad, ¿no? Y los pueblos aledaños. Realmente, pues, sabemos que la situación es complicada. Sin embargo, yo creo que todo lo que nos ha mostrado con datos finalmente, pues, va a ayudar a abrir un poco las mentes de todas las personas, ¿no? Y ver que es necesario que pongamos atención en el medio ambiente. Hablaba muchos casos de contaminación, como por ejemplo los compuestos orgánicos persistentes, los problemas que tenemos finalmente con el manto freático, el suelo kárstico, la falta de sistemas de drenaje y de tratamiento, lo cual yo creo que es muy importante, y también pues, todas las afectaciones que se ha tenido ya en el ser humano, ¿no? Con datos muy importantes. Mi pregunta es en relación a si sabe acciones que el gobierno del estado esté tomando al respecto con esta información que tenemos tan importante, ¿no? Finalmente, de datos ya duros de las afectaciones, ¿sí? De las necesidades de sistemas de tratamiento más robustos, porque pareciera ser finalmente que Mérida tendría que ser una ciudad de ejemplo en tratamiento de efluentes y de contaminantes. No sé si usted sepa finalmente qué medidas está tomando el gobierno. Recientemente hubo elecciones, yo vi propuestas, pero muy pocas están en relación al medio ambiente. Así es, sí, es correcto. Mira, a veces son problemas de financiamiento, ¿no? Se logró en su momento trabajar y construir plantas de tratamiento como en Susulá para los lodos de fosas sépticas y aguas de Nixtamal. Faltan trabajar para el caso de las aguas con aceite, con grasas, que no se aceptan ahí porque echan a perder el sistema. Entonces están tirando por cualquier lado. Si bien se trabajó con granjas porcícolas, todavía falta mucho más incentivos para que puedan mejorar sus sistemas de tratamiento. No hay trabajos con la actividad avícola, por ejemplo, hace falta mucho más por ahí. Se cerró la planta de composta municipal, lamentablemente. Digamos que
los proyectos elaborados para el alcantarillado están detenidos. La planta temporal de acopio de los agroquímicos está detenido, se paró. Creo que hace falta mucha más sensibilidad por parte del gobierno actual, municipal, estatal y obviamente a nivel de entidad, digamos, ¿no? De todos los municipios para poder empezar a trabajar. Lo que sí se ha hecho, digamos, y se ha mantenido a través de la JAPAI, es la construcción de baños ecológicos o baños secos en algunos de los municipios, ¿no? Con amplio rezago, en donde se sabe que hay fecalismo al aire libre, etcétera. Pero esta es una actividad que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Pero realmente no resuelve la problemática general de los agroquímicos. Todavía se siguen utilizando agroquímicos que son prohibidos, ¿no? El endosulfán, el aldrin, el dignano, entre otros. Y ahora se están utilizando neonicotinoides, ¿no? Que afectan también a la actividad apícola. Y se están promoviendo y están dando autorizaciones para la fumigación por avionetas en el oriente, por ejemplo, donde hay un crecimiento de la actividad agrícola, haciendo una reconversión de la actividad ganadera, que no es rentable, pues ni genera empleos, ¿no? Entonces, creo que es correcto, no hay más impulso en el manejo de las aguas residuales. Y este es un tema que nos va a golpear gravemente en dos sentidos. Uno, es que tengamos que empezar a tratar las aguas que extraigamos para el consumo de agua potable, ¿no? Que no se hace. O sea, no hay una potabilización del agua. Lo que existe es una cloración del agua, ¿no? Entonces, pero todos los agroquímicos, todas las hormonas, etcétera, medicamentos, todo lo que le estamos echando al agua, nos lo estamos tomando, ¿no? Y mucha gente ya no toma esa agua, ¿no? También hay una desvalorización. Entonces, el negocio de las aguas embotelladas, bueno, ¿quién le está haciendo los análisis a las aguas embotelladas, ¿no? Y particularmente aquellas que son en las colonias en donde rellenan agua de un pozo que está ahí, nada más le hacen un sistema de ósmosis inversa, en el mejor de los casos, ¿no? Pero se han detectado presencia de coliformes, por supuesto, en muchos de los botellones, ¿no? Hace falta mucho más trabajo y voluntad política para empujar procesos de saneamiento y restauración de nuestro sistema hidrológico. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor, por estas respuestas. Realmente, muchos de los aspectos que ha mencionado, bueno, los conocemos desde la academia, ¿no? Como profesores que damos asignaturas, también como investigadores, pero también los vivimos diariamente, ¿no? Con la ciudad de Mérida. Comentó algo muy que me ha pasado mucho con el bichito, ¿no? Con el pic, que le llaman justamente. Detrás de su casa están construyendo un parque lineal y justamente estamos teniendo muchos problemas de que esa especie está entrando a la casa, ¿no? Así es. Sí, entonces, bueno, pues realmente nos enfrentamos a muchas situaciones que de repente no, pues ni estamos ni enterados que estamos en situaciones de riesgo, ¿no? Como tal. Y que bueno, es muy importante la difusión de este tipo de información para que todos estemos conscientes, ¿no? De repente a veces el ahorrar el agua, el no utilizar insecticidas, ¿no? El tratar de pues disminuir los impactos que estamos generando nosotros como sociedad, como ser humano en la región, pues son de las cosas que realmente podemos hacer, ¿no? Y dentro de la academia también, pues difundir justamente esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, mira, creo que ahí, por ejemplo, hay un trabajo enorme que hacer por parte de los ingenieros ambientales, sanitarios y ambientales, que son los que aseguran los aspectos sanitarios. Hay un trabajo enorme que hacer con ellos y con ustedes como ingenieros químicos también, así como biólogos, ¿no? Para buscar nuevas estrategias, nuevas tecnologías que permitan limpiar y depurar nuestras aguas de la manera mucho más eficiente. Y es un desperdicio porque no hay un movimiento, desde el mismo gobierno no hay un movimiento tampoco que impulse a valorizar a estos personas que están desarrollándose, que están estudiando, que están profesionalizándose en este sentido para poder promover acciones de saneamiento masivo, pues, en la entidad, ¿no?
Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer y ustedes tienen ahí una bandera fuerte en ese sentido, ¿no? Muchas gracias Así por la es, doctor. Muchas gracias. Sí, la realidad es que en la Facultad de Ingeniería Química pues tenemos muchas carreras, ¿no? Desde la ingeniería química, la ingeniería en biotecnología, que también en los procesos biológicos hay mucho que hacer en realidad, ¿no? Los mismos ingenieros en alimentos, ¿no? Que deben de conocer toda esta parte de la contaminación. Y bueno, pues muy valiosa la información que nos ha dado hoy, doctor. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho. Muy bien, tengo aquí otro par de preguntas. Voy a fusionar dos. Le voy a dar la palabra a alguien que tiene levantado la manita en el chat y después me regreso a la última pregunta. Hay una pregunta que está relacionada un poquito con esta cuestión de cómo sus gobiernos, los diferentes niveles de gobierno toman en cuenta esta información, esta evidencia científica para ejercer en sus políticas, ¿no? La pregunta dice, es de Diana Pérez. En su opinión, ¿considera importante la participación en mesas panel cuando tratan problemáticas de la entidad? Y si es así, ¿considera que toman en cuenta la opinión de los participantes? Y también quiero fusionar un poquito con el comentario de la compañera Mónica Morúa. Ella hace referencia a si para poder erradicar esta contaminación sería necesario un completo cambio en la mentalidad, es decir, una mayor conciencia medioambiental. Sí. Sí, digamos que es lo que podríamos llamar gobernanza, ¿no? Pero existe un problema en el sentido de que el legislador en la ley establece las concurrencias, ¿no? Particularmente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ha establecido las concurrencias y las competencias entre los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, aquí hay un problema, porque, por ejemplo, en el caso de la actividad porcícola, el Estado puede tener la competencia de evaluar el impacto ambiental que pueda generar una granja porcícola. Pero en términos de agua y en términos de planta de tratamiento y en términos de disposición de agua, es la federación la que lo califica. Entonces, si tú le dices a una granja porcícola como Estado, oye, tienes que ponerle una planta de tratamiento de tipo industrial, pues se voltea y te dice, oye, te estás acelerando en tus atribuciones, esto es una atribución federal y yo ya tengo mi autorización por parte de la CONAGUA o por parte de la Federación, en donde me dice que sí puedo utilizar esta planta de tratamiento. Así que no tienes tu derecho, se amparan y te pueden meter ahí en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que el juez disponga y te ordene que le des los permisos correspondientes. Entonces, esto se vuelve un problema. De ahí la necesidad de una gobernanza. Por ejemplo, se creó el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, el COTASMEI, de la zona metropolitana de Mérida, como un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca. Lamentablemente, en estos últimos 3 años, pues se ha dejado morir, pues, ¿no? Digamos, no ha sesionado, no se ha desarrollado. Entonces, creo que ese espacio en donde están los usuarios del agua, están la sociedad civil organizada, los grupos indígenas, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, en donde puede haber una contraloría social, ¿no? Si nosotros, las concesiones de agua que se dan hoy por hoy son derivados de los análisis de disponibilidad a nivel peninsular. Entonces, si bien a nivel peninsular tenemos todavía 3.500 millones de metros cúbicos para concesionar, ¿no? La verdad es que cuando vemos la heterogeneidad del territorio y lo dividimos, por ejemplo, el anillo de cenotes, estamos ya muy cerca, ¿no? Si con los datos actuales derivados de la norma 011 que publica CONAGUA año con año sobre disponibilidad, veríamos que para el caso del anillo de cenotes estamos captando agua de las descargas naturales comprometidas en la salud de los ecosistemas y la dilución de contaminantes. Estamos tomando más agua que lo disponible. Entonces, sería que en este Comité Técnico de Aguas Subterráneas se pueda hacer un análisis de las concesiones que se quieren dar, se hagan los estudios de la disponibilidad real del anillo de cenotes, no de la península,
el anillo de cenotes y poder establecer y garantizar el derecho humano al agua en calidad y cantidad para el disfrute de la población como primera prioridad. Y después ya empezar a negociar con los otros usuarios del agua, a ver cuál es la cantidad que está sacando, vamos a ver cómo disminuimos esta cantidad, cómo restauramos nuestros ecosistemas para poder lograr una capa vegetal y de suelos acorde que permita una infiltración suave y entonces generar niveles de gobernanza en donde la participación sea efectiva. Pero a veces, pues bueno, no son obras de relumbrón, por ejemplo, ¿no? Políticamente es mejor ponerle fierros alrededor de una centro de convenciones que meter un sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, perdón por la comparación, pero no lo pude evitar, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. No, totalmente comprensible y acertados los comentarios. Yo quisiera aprovechar también que tenemos la palabra en la moderación e ir vinculando un poquito las últimas preguntas y comentarios por parte de la audiencia con esto de la participación de la ciudadanía, de la academia en estas decisiones, ¿no? y políticas que se pueden establecer en materia ambiental, ¿no? Hace unos meses supe que estuvo en actualización el POETI, ¿no? El Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán, y por ahí ya hubieron diversas secciones que se escribieron. Desafortunadamente, siento que no se le da la difusión, la cantidad de personas que participan es bajo, incluso considerando la academia. Yo sí tuve la oportunidad de participar, estuve en algunos talleres, participé también en las encuestas para determinar y detectar los conflictos ambientales, pero realmente el porcentaje de población que participa en estos ejercicios es muy bajo. ¿Cómo considera usted que se pudiera incrementar esta participación ciudadana y también de la academia? Bueno, mira, este es un problema serio, ¿no? La participación ciudadana, hay grupos muy interesados, ¿no? Pero hay una gran proporción de la población que está, pues prácticamente sobreviviendo día al día, ¿no? Que no puede tener tiempo o detenerse para estas cosas. Y lo vemos, por ejemplo, en los programas de desarrollo urbano, ya no digamos en los del ordenamiento, simplemente los programas de desarrollo urbano que cada 3 años se modifican y cambian. Entonces, en un área donde hace 3 años era un área industrial, pues ahora pegadito se le meten áreas para vivienda, por ejemplo, ¿no? Y van cambiando, no hay una regulación. Y cuando se abren las consultas, pues muy poca gente realmente participa, ¿no? Entonces, ¿dónde poner gasolineras? ¿Dónde hacer basureros? ¿Dónde poner las industrias? ¿Dónde desarrollar las viviendas de alto riesgo? Hoy por hoy, por ejemplo, después de lo que sucedió el año pasado, en donde vino la tormenta Cristóbal, después un huracán ETA, el Teta y otras tormentas, y en donde los niveles de agua del manto freático se elevaron a niveles históricos, ¿no? Casi a 5.20 metros sobre el nivel medio del mar. Hoy por hoy se debió haber trazado ya una línea topográfica de 5 metros en donde se debieran de estar pensando ya en reglamentaciones para el desarrollo habitacional, por ejemplo, ¿no? O de industria en esas zonas, porque van a ser zonas recurrentes de inundaciones en el tiempo. Y no inundaciones por lluvia, sino inundaciones por afloramiento del manto freático con todo lo que este manto freático lleva y conlleva para la salud. Entonces, yo creo que poder establecer estos comités, fortalecer estos comités de desarrollo urbano. Yo no he visto ahorita que sesionen los comités de desarrollo urbano. No he visto tampoco los comités de medio ambiente, el comité de ordenamiento ecológico, el Consejo Estatal de Ordenamiento Ecológico de Zonas Urbanas. No he visto que sesionen y que se hagan las invitaciones a la población. Pero en este caso es la misma población la que ya preocupada, ¿no? Porque si vemos lo que está sucediendo, simplemente en materia de agua, ya no digamos de partículas menores de 2.5 micras que cada año con las quemas y todo esto nos está afectando y en el centro está afectando a mucha de la población,
sino simplemente el agua que estamos bebiendo y las condiciones en que se presenta debiera generar una preocupación. Hay muchos jóvenes que están participando, que están trabajando en las áreas de reserva, en las reservas hidrológicas, y están impulsando los grupos, los ACANULES, ¿no? Los guardianes del agua, por ejemplo. Necesitamos que estos jóvenes que están saliendo puedan primero ser apoyados, ¿no? Para desarrollarse en sus acciones y tener programas que impulsen acciones de restauración y de participación, no solamente de los jóvenes, sino de la academia, pues, ¿no? Que muchas veces se publica en inglés y para el extranjero, en el mercado internacional, pero esa información no llega a los tomadores de decisiones. Entonces también debiera haber que las tesis elaboradas sean entregadas directamente a las dependencias, y esas dependencias darles un seguimiento por parte de la universidad. A ver, señor, aquí está esta evidencia de esta tesis que tiene problemas importantes o está demostrando problemas importantes de contaminación, ¿no? Se lo paso y a ver usted qué es lo que va a hacer en su política pública para tratar este tema. Se pierden en las bibliotecas, ¿no? Hay oro molido en las bibliotecas que se están quedando ahí y no tienen una repercusión en la toma de decisiones, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Voy a tomar una pregunta del chat de aquí, después me voy con una del Facebook. Hay una pregunta que realiza el compañero Julio Pot, que había estado levantando la manita, pero bueno, ya lo planteó aquí en el chat y dice: muy buenas tardes. En su opinión, ¿debería ponerse más atención a los proyectos ambientales sobre la participación de la gente de los municipios afectados para evitar el deterioro de la calidad de vida a causa de los contaminantes mencionados en su ponencia? Sí, mira, por lo regular, cuando una autoridad va y toma datos de calidad de agua, ¿no? Y se da cuenta que está totalmente contaminada, lo que hace a veces es, para no generar pánico, ¿no? No dice nada, ¿no? Entonces, hay medio trata después de arreglar el pozo o cambiar el pozo y a ver qué hace en el mejor de los casos, ¿no? Pero yo creo que estos temas deben ser tratados públicamente, pues si se encuentra un problema de contaminación por compuestos azoicos, por antroquinonas, como en el caso de Vaca, por ejemplo, ¿no? Textiles. Pues no textileras, o en el caso de los agroquímicos, por el mal uso de agroquímicos, debiera ser público, debiera generar una alarma. Por eso decía yo que en algunas áreas es necesario establecer ya una contingencia ambiental, decretar una contingencia ambiental para poder focalizar los esfuerzos a los aspectos de saneamiento y la participación social. Fíjate, hay muchos jóvenes estudiando en las técnicas agropecuarias, ¿no? ¿Y qué les están enseñando? A usar los agroquímicos, ¿no? En algunos casos hay algo de agroecología, agroforestal, etcétera, pero es lo menos. Cedesol genera buenas cantidades del bienestar hoy por hoy y anteriormente para hortalizas, ¿no? Entonces les da los huertos familiares y después los abandona y los dejan ahí. Entonces, ¿por qué no hacer círculos virtuosos en el sentido de, a ver, señoras, vamos a producir compuestos necesarios para bioinsecticidas o sistemas orgánicos que los jóvenes en las técnicas agropecuarias puedan surtirles de estos insumos para que ellos puedan desarrollar las sustancias óptimas para el desarrollo, y el programa Peso a Peso del gobierno del estado en apoyo a los productores, más que darles agroquímicos, les vamos a dar productos orgánicos, y cierras un círculo muy interesante y no dejas a nadie suelto, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo hacerlo, mucho trabajo le cuesta a la autoridad hacer ese vínculo para aterrizar programas territoriales. Hay mucho trabajo que hacer, pero la sociedad debe empujar hacia eso. Claro, yo creo que a medida de que la sociedad conozca y sepa más del problema, puede hacer esta presión, empujar un poquito más a las autoridades, ¿no? Así es. Voy a leer el comentario del chat, lo realiza el compañero Daniel Enrique. Me llamó mucho la atención la parte de bioretención. ¿Cómo pondría en marcha la bioretención en Mérida? Hablando precisamente en zonas donde casi no hay áreas verdes, y en partes donde sí hay áreas verdes, ¿cómo las reforzaría?
Sí, bueno, ahí hay una situación, ¿no? Primero reconocer, obviamente, pues la topografía y dónde están aquellas zonas donde se están generando los mayores niveles de inundación. Entonces, esto, y en los fraccionamientos nuevos, debieran solicitarle a estos fraccionadores un estudio topográfico a detalle. Hoy por hoy, las áreas verdes pues, son las áreas marginales que quedan por ahí residuales de un desarrollo habitacional, ¿no? Porque todavía sigue pensándose en el máximo aprovechamiento del suelo con la mayor cantidad de viviendas para sacar el mayor provecho posible económico de un pedacito de terreno. Entonces las áreas verdes quedan por ahí en las esquinas, es una lucha constante con este tema, pero debiera hacerse que en aquellas zonas bajas, poder establecer las áreas verdes en las zonas bajas y toda el agua que pueda haber por escurrimientos puede irse hacia esa zona y establecer ahí un jardín de lluvias, un área de biorretención que permita un filtrado suave y que permita una mayor limpieza del agua cuando ya va yéndose hacia el manto freático. Si estas aguas se mantienen, hay parques, por ejemplo, ¿no? En el caso de los mosquitos, pues se puede utilizar la Gambusia yucatanensis para controlar el mosquito, por ejemplo, ¿no? De un control biológico, por ejemplo, que ya no se hace tampoco. Se hizo un tiempo, lamentablemente ahora ya no. Y entonces, si te fijas, no han sacado datos del dengue. Ya el dengue no ha sonado, pues se ha quedado apagado por el término de la pandemia. Pero el dengue ha seguido, el Zika, el chikungunya, eso no se ha parado con la pandemia. Entonces, bueno, hay que controlar esto, poder fortalecer estas zonas de biorretención, utilizar adocretos, policretos, en fin, que permita la infiltración del agua también mucho más suave que meter un impermeabilizante y un pozo para que absorba todo con los contaminantes, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a dar paso a la última lectura, a la última pregunta por parte de la compañera Aileen Ewan. Dice, muy buenas tardes. En muchos municipios la quema de basura es la principal vía para eliminar los residuos generados por la población. El sistema de recolección o de reciclaje es escaso o nulo en esos lugares. ¿Existe algún sistema que se esté planteando para resolver esta problemática? Perdón, ¿es sobre los residuos sólidos urbanos? Sí, un poco sobre las prácticas de quema de basura. Sí, bueno, estas son dos cosas. Una es que donde hay tiraderos a cielo abierto, por ejemplo, pues muchas personas van, le prenden fuego para que toda la materia orgánica se agote y puedan sacar los metales, ¿no? Y otra es esta incineración espontánea derivada de los procesos de descomposición de la materia orgánica a través del metano, ¿no? Entonces muchos basureros se mantienen prendidos constantemente, todo el tiempo están prendidos por esta combustión que se está dando. Entonces, bueno, la idea pues ahí es que muchos municipios no tienen capacidades técnicas, humanas, financieras, económicas, no hay una memoria acumulada, cada 3 años cambian a todo el personal y entonces empiezan de cero. Puedes tú capacitar, impulsar, pero al final de cuentas cambian todos y vuelves a empezar de cero. Puedes construirles un relleno sanitario y de repente, y esto es muy cierto, a mí me ha pasado, el presidente municipal pone a su esposa o pone a la comadre porque es la caja chica, ¿no? De la señora. Entonces, bueno, ahí a veces hay problemas de este sentido. Y hay cuestiones de corrupción y se pierde el control. Entonces, debiera impulsarse sistemas regionales, ¿no? Que permitiera que varios municipios puedan generar la cantidad de basura suficiente que pueda ser rentable para que un organismo operador, ya sea intermunicipal, que pueda ser concesionado o no, pueda darle batalla para sacar toda la basura de los municipios y llevarlo a un centro regional. Por eso, por ejemplo, Humán se considera un centro regional, Oscuscab es otro centro regional, Mascanú es otro centro regional, Canacín era otro centro regional, Izamal, Valladolid, Tizimín, centros regionales que pudieran recibir 250, 300 toneladas y que pudieran permitir
toda una actividad económica de reciclaje, ¿no? Reciclar lo más que se pueda, este es un punto importante. Producir composta con el 40% que es materia orgánica, evitar la quema de esta materia orgánica, regenerar y restaurar nuestros suelos, que este es un punto importante, con todas sus funciones de pedotransferencia fundamentales para la limpieza de las aguas contaminadas. Y ya sea concesionarlos pero solamente un concesionario, porque cuando divides las concesiones, vamos, en la recolección en Mérida tenemos 4 concesionarios, ¿no? De los cuales, bueno, pues no a todos les va muy bien, digamos, ¿no? Después tienes una planta de separación que le compite con el relleno, porque el relleno tiene una concesión para meter 900 a 1000 toneladas diarias de basura, pero se estacionan en la planta de separación y entonces hay una merma y no llegan todas y entonces traen un pleito ahí, se pelean entre ellos, hay una acumulación de materia orgánica en la planta de separación, no les mandan la basura completa, en fin, es un relajo, ¿no? No hay un control en esto, tal vez que cada recolector pudiera tener su pequeña plantita de separación para poder obtener mejores recursos para el mantenimiento, porque subirle 3 pesos a la recolección de basura o 5 pesos, pues eso es un golpe social importante para muchos casos, ¿no? Entonces el municipio tiene que meter un subsidio de más de 50 millones de pesos al año. Entonces, pues eso no es eficiente, pues, ¿no? Y los rellenos sanitarios pues solamente acumulan basura, no manejan basura, no tratan, no separan, ¿no? Tampoco producen, ni siquiera producen gas, ¿no? No acumulan el gas metano y lo dejan irse sin mayor problema, ¿no? Entonces son sistemas muy ineficientes que no resuelven el problema en sí de la basura, ¿no? Aquí en Sitián, yendo hacia Ucú, hacia Sierra Papacala hay unos tiraderos enormes de basura por allá, ¿no? O ves ahí tirando las aguas residuales orgánicas, en fin, por todos lados. Y Mérida es el único que tiene plantas de tratamiento, pero en ningún otro lado hay plantas de tratamiento. Entonces imagínate, todas las aguas de fosas sépticas, Nixtamal, todo lo que se está tirando en las Zascaveras, ¿no? O en las Rejolladas. De hecho, allí en Santa Elena, pegado a Uxmal, hay un basurero que dice, deposite su basura en la Rejollada. Ay, dices, bueno, en la Rejollada está toda, ¿no? Directo al manto freático, pues, ¿no? Hace falta mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, pues una muestra más de lo complejo y complicado que es yo le digo a mis alumnos trinomio, ¿no? Residuos sólidos urbanos, suelo y acuífero, sobre todo aquí en nuestra región. Doctor, pues bueno, ha sido 1:30 de una excelente charla, de una excelente retroalimentación. Les agradecemos mucho a la audiencia, tanto por Facebook Live como por Teams. Por cuestión de tiempo, yo voy a ir cerrando la ponencia, la plática y la transmisión. Me voy a permitir compartir su reconocimiento y dar lectura a él mismo. Gracias. Aquí voy preparando para compartir. No, muchísimas gracias a usted, doctor, y también por atender las preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, la Facultad de Ingeniería Química, Luz, Ciencia y Verdad, otorga la presente constancia al doctor Eduardo Batllori San Pedro por haber impartido la ponencia magistral Impacto Ambiental en Mérida y Zona de Influencia, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, organizado por el Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química, Mérida, Yucatán, a 11 de junio de 2021. Firma nuestra directora de la facultad, la maestra en ciencias Almira Rodríguez Martín. Muchísimas gracias, doctor. Se le haré llegar vía electrónica por su correo. Gracias por su paciencia, se agradece mucho. Muy bien, bueno, pues con esto concluimos este evento, esperemos que haya sido mucho de su agrado, y pues estaremos informando en futuras actividades del Sistema de Gestión Ambiental. Muy bien, pues muchísimas gracias, bonita tarde y buen provecho. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.